¿Cómo empuja la tuneladora hasta colocar el primer anillo de dovelas donde se apoya la tuneladora? Aquí le tuvimos un poquito. Pues sí, es una muy buena pregunta. Es muy simple, pero justamente por poco tiempo, o sea, por el espacio de tiempo, vamos, todo el concepto de la tuneladora, el montaje, eso entraría en la parte del montaje de la tuneladora. Entonces, por eso no se ha indicado esa parte. Pero la pregunta está muy bien, se la voy a explicar. Primeramente, cuando se fija el sitio en donde va a montarse la tuneladora, hay que preparar una cimentación, digamos, una especie de cama curva que tendría el mismo radio de la curvatura del escudo. Lógicamente, se la monta suponiendo que este es el frente donde se va a empezar a tunelar. Se monta más o menos a 1,5 metros de la pared en cuestión. Entonces, lógicamente, este espacio que está ocupando el escudo, el momento que tiene que apoyarse en un sitio para iniciar donde el punto de apoyo principal, tenemos que montar justamente en la cola del escudo, atrás de los escudos, una estructura que se llama una estructura de acción y reacción. Esto consta, digamos, 2 pilares principales. Si aquí estuviera el escudo, 2 pilares principales, igual se teje una estructura con balcones y tornapuntas reforzados, que normalmente hay que calcular esta estructura para que resista un empuje de unas 1.300 toneladas. Digamos, el inicio del túnel se va a empujar con menos toneladas. No es necesario meter las 8.000 toneladas que tenemos en disposición, reventaríamos la estructura de reacción. Entonces, a medida que se va montando un anillo que está apoyado, ya ha hecho contacto en la nariz de la tuneladora contra el terreno. Entonces, digamos, cuando nosotros montamos el anillo, vemos que los gatos hidráulicos empujan y mantienen la dovela en esa posición. Montamos un anillo, entonces ya podemos en ese anillo, es lo que hemos visto, que se vuelve a apoyar la máquina. Claro, la pregunta es muy buena porque conforme va entrando el escudo vamos viendo que el momento que sale este anillo del escudo quedaría en volanta, quedaría en el aire. Entonces todo este espacio, si la medida de la máquina son aproximadamente 11 metros, tenemos que dejar, quedarían 8 anillos que se llama un falso túnel de 8 anillos, los cuales en el momento que salen del escudo hay que arrastrarlos. Todo esto también ya se tiene diseñado, varias formas de arrastramiento que van con tornapuntas a las dovelas, se van hacia los laterales de la pared, lo cual ese falso túnel puede hacer que tenga aquí, no sé si tengo fotografías que se puede ver esto, de hecho las tengo, que si alguien está interesado, pues en un correo electrónico se la puede enviar a que la vea. En qué consiste la estructura de reacción y cómo se arrastra estos 8 anillos primeros. Y con esto, pues una vez que comenté que una vez montado el anillo pesa 36 toneladas, un anillo completo, el peso es 36 toneladas. El momento que tengamos montados ya 50 anillos, el mismo peso, ya solventa para el siguiente empuje. Lógicamente, para evitar mayores costos, se prevé que cuando estemos ya tunelando unos 100, 150 anillos, se puede empezar a desmontar esta estructura de reacción. ¿Para qué? Para la estación siguiente volverla a utilizar. Si no, tendríamos que hacer otro gasto en otra estructura. Entonces es una logística que habría que considerarla de acuerdo a cómo vaya el proyecto. Porque muchas veces hay que aprovechar el desmontaje de esta estructura, tardaría un día. O sea, previamente es como un puzzle, tornapuntas, vigas, refuerzos, cartabones, cartelas. Es sencillo, pero necesitaríamos un día para montar esta estructura. Entonces hay que prever una parada que tenga la máquina para hacer revisiones, porque el momento que estamos desmontando esto no habría paso hacia el túnel. Entonces habría que planificar esto. La siguiente pregunta. ¿Con qué criterio se diseñó la inclinación del tornillo aquí? En el caso de usar este equipo en un túnel de proyecto hidroeléctrico, en este caso Coca-Cola, habría que diseñar un equipo especial. Bueno, hablando para ese tipo de túnel,
ahí no se utilizaría la extracción de material mediante tornillos sin fin, porque en ese tipo de túnel estamos hablando que sería roca, que es así, ¿no? ¿Qué persona es la que ha elaborado esta pregunta? Entonces ahí es rocadura, utilizaríamos una máquina, una TBM de doble escudo. Entonces, por una TBM hemos visto que utiliza el otro sistema mediante tolva y cangilones, que es una especie de molino, según gira, cae por la tolva y sale por una cinta. Entonces, en una máquina de doble escudo no se utiliza un tornillo sin fin. De todas maneras, la inclinación elegida para el sistema de extracción es aproximadamente unos 30-35 grados. Lo que se logra, o sea, no es necesario, o sea, no influye tanto la inclinación, sino más bien dejar holgura para que pueda estar. Tenemos más elementos en la tuneladora, como el erector mismo. Entonces, simplemente tiene que pasar, que no estorbe para el montaje del anillo, simplemente. La mezcla de suelo con espuma que se obtiene en la excavación necesita un manejo ambiental especial. Sí, por supuesto, felicito esta pregunta. Nosotros que estamos en la construcción de túneles tenemos que siempre ver el medio ambiente. Lógicamente, yo felicito esta pregunta porque estamos utilizando componentes químicos. Y bueno, pues la respuesta es sencilla. Todos los elementos químicos que se está utilizando en este tipo de tuneladoras para elaborar estas espumas, para que faciliten la tunelación, que son desestructurantes, antiespumantes, para cambiar la densidad del material y ser más homogéneo, todos esos productos son biodegradables. Digamos que en un proceso nos sirven mientras estamos tunelando. El momento que sale en contacto con el aire, en menos de una semana se han desintegrado, o sea, queda completamente libre de ataque hacia el medio ambiente. De todas maneras, veo que había una continuación de la pregunta, el tema de este tipo de material, ¿a dónde se lo lleva? Lógicamente, está previsto llevar este material hacia un escombro, para un sitio, a un vertedero, lo cual, pues, lógicamente este tipo de material, al estar ya tratado, digamos, ya es material más... Está tratado, es un material más bueno, ya no es digamos, resquebrajos, ya no son material raro, es un material más homogéneo. Se utiliza para rellenos y justamente si vamos a hacer un relleno en un sitio, vamos al mismo tiempo a la manera de ver si es que ese sitio es necesario o se prevé una posible construcción futura en ese relleno. Ese material va a estar compactado y completamente tratado para que ya no sea otro material de relleno como el que acabamos de solucionar. Entonces esa es la manera de llegar a corregir ese terreno en un relleno, pero relleno tratado. La última pregunta. Para trabajar en las cámaras presurizadas, el habitante de Quito debe tener una preparación biológica especial. En Quito tenemos una presencia atmosférica menor que a nivel del mar. Vamos a ver, no supone ninguna complicación entrar en estas cámaras, porque simplemente siempre se anticipa de que habría que tener las personas que estén elegidas para entrar a trabajar bajo condiciones hiperbáricas. No son las condiciones iguales de estar trabajando a la presión atmosférica, lógicamente. Uno al estar comprimido sufre agotamiento. De hecho, comenté que cuando estamos en presión hay un aumento de temperatura, que estamos sudando, lógicamente. Y vamos a ver que el tema del ejemplo de la botella, ese es el esfuerzo que sufren nuestros pulmones. Y también comprender que al entrar en la descompresión tenemos frío. Lógicamente, dentro de estas esclusas hay una especie de calefacción, porque al sufrir descompresión sabemos que disminuye la temperatura. Entonces, todas estas condiciones, digamos, simplemente hay que pensar un control médico, que por ejemplo no se exponga a alguna persona que tenga enfermedades cardíacas, porque le va a faltar, cuesta un poco más respirar. Entonces, digamos que las condiciones físicas tienen que ser las óptimas, pero cualquier persona puede prepararse siguiendo el curso previo para trabajar en trabajos hiperbáricos. Bueno, de
todas maneras, espero que todas estas charlas pues hayan servido como ilustración, como información, y nada, yo creo que estoy contento con la gente que ha venido, felicito también porque esto es importante, dar a conocer, y pues nada, agradezco a todo el mundo. Gracias. Antes de terminar, vamos a dar paso al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, que va a hacer el acto de cierre. Buenas tardes. Queremos agradecer a la unidad Metro para Quito que nos ha dado la oportunidad de conocer sobre la construcción del metro en diferentes partes de España y los equipos más sofisticados que existen al momento. El señor Villalba, quisiéramos agradecerle un fuerte aplauso por su... Eso demuestra que hay colegas, compatriotas que tienen mucha capacidad y que trabajan fuera del Ecuador y que ojalá puedan ser repatriados y vengan a trabajar acá y sean técnicos ya de planta aquí en el Ecuador. El Colegio de Ingenieros ha tomado la decisión de invitarles a los decanos de las 6 universidades, a los decanos de ingeniería, con el objeto de tratar muchos temas que tenemos en común y queremos unificar pensum universitario, queremos unificar varios temas de diplomados y actividades de diferente índole, y es por eso que están invitados para el 21 de julio. Ojalá asistan los 6 decanos y en ese caso vamos a tratar este tema del Metro para Quito para conseguir la especialidad de diplomado o de masterado, lo que sea. Eso vamos a hacer gestiones para actuar conjuntamente con la unidad Metro para Quito. Eso quería comunicarles y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a estos seminarios. Gracias.